Granados ha levantado la mano, ¿lo escucha, doctor? Gracias, señoría. Sí, he solicitado antes de que inicie el doctor del Río su intervención para no tenga interrupciones como ha sido norma por usted decretada en esta audiencia, dejar una constancia y elevar una respetuosa solicitud que he mandado por escrito también a su secretaría para que pueda transmitirla a todos los demás asistentes a esta audiencia, pero que voy a sintetizar rápidamente. Como es sabido, este fin de semana, especialmente el día sábado, y publicado de manera muy difusa, muy amplia, por el diario El Espectador, hay una entrevista que hace la periodista Sila Orozco al doctor Miguel Ángel del Río, en donde, además de los relatos que hace de su situación personal, hace expresas referencias a este proceso, desatendiendo la orden por usted dada de que todas las partes debiesen, digamos, abstenernos de participar en juicios paralelos, lo que hemos procurado cumplir fielmente. Y en esa entrevista al doctor del Río, quisiera resaltar unos pocos apartes que me parecen muy graves y que ameritan dejar esta constancia pública el día de hoy y la solicitud que la haré al final. Y cito entre comillas: no voy a ignorar una realidad que se puede comprobar, por difícil que sea comentarla. Todo ciudadano o ciudadana que ha enfrentado al expresidente ha sido víctima de situaciones como amenazas, desapariciones, exilios o muerte. No sé si por coincidencia o por qué. Tampoco puedo ignorar que hace unas semanas tuve que enfrentarme directo con él en otra audiencia porque advertía a la jueza que él estaba incumpliendo la orden de no hacer juicios paralelos en los medios. Se puso furioso y me llamó mentiroso. Más adelante, en materia de criminalidad, el silencio es más elocuente que el grito rabioso. Creo que las coincidencias no existen. La audiencia del caso Uribe se suspendió cuando puse en conocimiento de la jueza la situación de emergencia que se presentó y ella, identificado el sentido de urgencia, estuvo de acuerdo y la suspendió. Hay hechos del pasado que me llevan a creer que tengo razón. Recuerde el caso del abogado Jesús María Valle, asesinado después de reunirse con el entonces gobernador de Antioquia, que produjo una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano por su omisión en protegerlo cuando estaba siendo amenazado por sus denuncias sobre las masacres cometidas por las autodefensas de Antioquia, de Caro y La Granja, y también por no investigar su posterior asesinato y impartir justicia en este emblemático caso. Otro ejemplo, el senador Iván Cepeda ha padecido del sector del señor Uribe una persecución sin precedentes durante 8 años que solo resiste una persona tan valiente como él. Este país sufre de amnesia colectiva. Mi propósito es lograr con pruebas que la sentencia del caso referido sea la condena. Yo no asistí, dijo más adelante, pero según me informaron, el doctor Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, estuvo de acuerdo con la suspensión de la audiencia por las amenazas en mi contra. El expresidente solicitó protección y seguridad para mi integridad de manera cínica. El doctor Villalba resaltó muchas de las amenazas que están recibiendo todos los presentes de las víctimas y las víctimas directas de este proceso. Uribe y sus apoderados aseguraron que ellos también habían sido amenazados. Finaliza. Lo que tengo entendido es que estaba muy molesto con el doctor Villalba. Fue cuando afirmó que él y sus apoderados también habían sido intimidados. Curioso que nunca lo hubiesen denunciado en las audiencias precedentes. Señoría, en estas citas, y usted puede verificar el texto completo de la entrevista, más allá de que pudiera tener los motivos válidos de preocupación por la seguridad ante las amenazas que dice haber recibido y sobre los cuales, por supuesto, repudiamos, señoría, no es válido recurrir a un diario tan importante como el Diario Espectador, de un espacio de fin de semana, para hacer esta clase de juicios paralelos, hacer menciones expresas, específicas, detalladas sobre detalles del proceso, sobre el trámite de las audiencias, sobre la persona del señor expresidente y ciudadano Álvaro Uribe Vélez, sobre sus intervenciones, sus impresiones sobre el hecho que nosotros los abogados defensores de él hayamos sido amenazados, que de hecho, señoría, lo hemos sido y lo hemos denunciado oportunamente a las autoridades, pero no hemos hecho ningún show mediático por ello. Cada quien es dueño de su miedo, pero actuamos ante las autoridades, no para afectar las audiencias. Y lo que es más grave, se refirió incluso públicamente a que iba a pedir la condena
del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Eso es un juicio paralelo, señoría. Eso es desatender la orden que usted ha dado. Y por eso, he dejado esta constancia, le solicito con el mayor respeto que dé trámite a los poderes disciplinarios que lo otorga la ley 906 de 2004, respetando, por supuesto, el debido proceso, para que se imponga la correspondiente sanción al doctor del Río Malo, porque nadie está por encima de la ley, y en este proceso hemos tratado al máximo de ser resilientes, de respetar al adversario, de respetar a todas las intervenciones, de no interrumpirlas y de esperar pacientemente nuestro turno para poder ejercer el derecho de defensa y de refutación. Lo que no podemos es abstenernos de hacer juicios paralelos para que en esos escenarios se aprovechen algunos, como el doctor del Río, para buscar impacto ante la sociedad, que eso es lo que buscan, crearle una presión a usted como directora de este proceso a través de esos medios de comunicación y a través de ese juicio paralelo. Gracias, señoría. A usted, doctor Granados. En ejercicio de los derechos disciplinarios, una vez fui indicado por el despacho que había llegado un escrito de la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez, ordené se proceder a correr traslado a las personas vinculadas a esa situación y a quien escucharé en descargos en la próxima sesión de la audiencia en marzo, comienzos de marzo. El día 7 de marzo lo escucharé, para que el doctor del Río tenga pues tiempo de preparar los argumentos para su defensa. En este punto, entonces, procedo a dar curso a la diligencia y a conceder el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel del Río para sus argumentos en cuanto a su oposición a la preclusión. Lo escuchamos atentamente, doctor del Río. Gracias, su señoría. Su señoría, debido a que el doctor Granados ha hecho una manifestación verbal bastante emotiva, con los acentos y las tildes y los puntos seguidos, se me antoja necesario hacer una introducción, su señoría, que incluya una respuesta, porque como ha hecho un trámite incidental ante el despacho, su señoría, no voy a hacer descargos, evidentemente, pero voy a hacer una manifestación, ya que él hizo un trámite incidental ante el despacho, pero hizo también una manifestación verbal en este momento, su señoría, y no puedo iniciar mi intervención dándole una respuesta, repito, que no son los descargos ante el despacho que ya usted los estableció para un día específico, su señoría. La situación de este representante de víctimas, su señoría, no ha sido la mejor en las últimas semanas. He tenido que separarme de mi núcleo familiar precisamente, su señoría, por lo que acaba de decir el señor Granados, por los enfrentamientos que se han tenido con el aquí imputado Álvaro Uribe Vélez, su señoría. Toda la representación de víctimas ha padecido las persecuciones del imputado y se lo dejé, su señoría, de constancia en la solicitud de reprogramación. La única amenaza o el sentido de la amenaza, su señoría, era que quien escribía y quien advertía definía que quería ver en pantalla el 15 de febrero y mi única intervención, su señoría, se refería a eso. Claro, es absolutamente claro, su señoría, que en la solicitud de preclusión solicitaré ir a juicio y en el juicio solicitaré evidentemente condena. Eso no es un juicio paralelo, su señoría. Un juicio paralelo es un debate procesal donde se establecen en público evidencias probatorias que se están estableciendo al interior de un expediente. Lo que he hecho es manifestar comodidad y evidentemente las amenazas y las agresiones de las que hemos padecido toda la representación de víctimas única y exclusivamente por enfrentar al imputado. Mi defendida, la señora Yanira Gómez, su señoría, está en el exilio precisamente por enfrentarlo. Y lo seguiremos haciendo y lo seguiré diciendo, su señoría, respetando siempre las órdenes de su despacho. Y gracias al doctor Granados por sus acentos y por su vibración, que evidentemente así, en ese sentido, también di la declaración. Cierro el título, su señoría, y estableceremos, y le solicito respetuosamente, su señoría, que como le advertí en una audiencia anterior, se abriera también un trámite incidental en contra del señor Uribe Vélez porque había vulnerado a través de un juicio paralelo manifestaciones referentes al despacho
y en ese momento su juzgado, su señoría, solamente lo escuchó y no se abrió un trámite incidental cuando este servidor le pidió en su momento, su señoría, que se tomaran en ese evento las decisiones disciplinarias que su despacho considerara. Y entendí en su momento, su señoría, que no se hizo. Hubo una explicación del señor Uribe Vélez, pero le solicito entonces, su señoría, que simultáneamente a la apertura del trámite incidental que establece el doctor Granados, se abra un trámite incidental en contra del imputado, su señoría, con ocasión a una violación también, con ocasión a juicios paralelos sobre las masacres y su relación como gobernador de Antioquia. Inicio entonces, su señoría, mi intervención, señora juez, dejando una constancia. Señora juez. Doctor, si el doctor presenta algún escrito compendiando eso, no entendí en ese momento que era una solicitud de incidente. Espero que llegue el oficio con la solicitud y doctor Uribe inmediatamente le haré traslado a usted y a sus abogados para que el primer día de marzo que tenemos programado, que es el 7 de marzo, se hagan los debidos descargos. Recordarse que la intervención mía en las redes sociales fue antes de que hablara el doctor Villalba, como bueno, ustedes lo para eso está la defensa suya. El doctor no lo interrumpió, por favor. Y no sobre otro tema, señora juez. Muchas gracias. No, a usted, doctor del Río, lo escucho en sus alegaciones de la